Muy buenas a todos. Yo soy Juan y estoy aquí con mi compañero Gustavo. Somos traders autodidactas que actualmente conformamos el equipo de Trading Río, una academia que fundamos hace 2 años. Antes de empezar este webinar, queremos agradecer a ATFX la posibilidad de hacer esta ponencia en la Bitrading Space. El broker ATFX es actualmente colaborador nuestro en nuestro servicio Sala para Traders y gracias a él nuestros alumnos pueden desarrollar su operativa en un buen entorno, ya que está regulado por la FCA, sus spreads son mejores que la media y, entre otras muchas cosas, tiene muy buen servicio de atención al cliente en español. Y esto es así porque sabemos que para dar un buen servicio es muy importante tener un socio de total confianza. Dicho esto, y sin más dilación, damos comienzo a este webinar, en el que daremos las claves que debe contener cualquier sistema de trading basado en tendencias. Queremos comentar también antes de empezar que vamos a hablar, sin entrar en muchos tecnicismos, pero sí vamos a utilizar el lenguaje técnico, básico para aquellos que estéis empecéis a familiarizaros con él. Aquí tenéis una vista general de los puntos que se van a tratar. En primer lugar, os recordaremos por qué hay que operar bajo un sistema, así como los rasgos que los definen. Posteriormente, os explicaremos una de las estrategias más simples, pero también más efectivas que existen. Y para finalizar, hablaremos de la gestión del riesgo, rasgo fundamental que debe contener cualquier sistema. Bien, ¿por qué necesito un sistema de trading? Antes de dar respuesta a esta pregunta, vamos a conocer qué es. Un sistema de trading, como muchos ya sabéis, es un método a través del cual materializamos entradas y salidas en un mercado. Hay multitud de ellos y cada uno puede emplear diversos elementos para cumplir esta función. Os voy a poner un ejemplo. Un sistema de trading sería, cada vez que está soleado compro y cada vez que está nublado vendo. No obstante, y como estaréis pensando, mis entradas y salidas del mercado empleando este sistema dependerían muchísimo del azar, puesto que a priori no parece que haya mucha relación entre el trading y el tiempo atmosférico. Otros ejemplos podrían ser comprar a principios de mes y vender a finales, emplear una estrategia basada en indicadores, en patrones de velas, en análisis fundamental y así un largo etcétera. El sistema que vamos a explicar hoy está basado en análisis técnico y acción del precio. Vamos a ver ahora los elementos que cualquier sistema debe contener, que son 2. El análisis del mercado y la gestión del riesgo. El análisis del mercado es la parte del sistema encargada de detectar oportunidades para entrar y salir de dicho mercado. Como hemos mencionado, emplearemos el análisis técnico de gráficos para detectar una tendencia y encontrar los puntos para unirnos a ella. Por otro lado, la gestión del riesgo es la otra parte fundamental que debe contener cualquier sistema, hasta tal punto de que un buen análisis no sirve para nada sin tener esta parte desarrollada, la cual consiste en tener el control de la cantidad de dinero que ponemos en juego en cada operativa. Ya hemos visto que casi cualquier regla o estrategia que se pueda seguir sistemáticamente puede emplearse para hacer trading. No obstante, lo que hace que un sistema sea ganador es que su esperanza matemática, o dicho de otra manera, su media, sea positiva. Es decir, que el resultado medio a largo plazo en términos de rentabilidad sea al menos mayor que 0. Para que esto sea posible, ambas partes, sistema de entrada y salida y gestión del riesgo, deben trabajar bien. Porque, como explicará luego Gustavo, que un sistema sea ganador no implica que tenga un porcentaje de acierto superior al 50%. Y hago especial énfasis en esta parte. No hay que confundir rentabilidad con porcentaje de acierto. Pasamos a entrar en lo que es el análisis del mercado y hacemos primero una pequeña introducción al precio. Llamamos precio a la cantidad que estamos dispuestos a pagar por algo. En el caso que nos ocupa, el precio del valor de un activo financiero expresado en unidades monetarias y está determinado por múltiples factores, como pueden ser eventos económicos, situaciones de incertidumbre, tweets de Trump y otro largo etcétera. Por otro lado, el precio también contiene un factor aleatorio, lo que hace que sea muy difícil predecir matemáticamente y con exactitud sus movimientos. Este factor va aumentando conforme más baja es la temporalidad en la que estudiamos o analizamos el precio de un activo. Pero no obstante, lo que principalmente mueve el precio es la oferta y la demanda.
la constante lucha entre compradores y vendedores. La consecuencia inmediata de esto es que el precio no avanza de forma lineal en el tiempo, sino que lo hace con constantes fluctuaciones y oscilaciones provocadas por los desajustes que se dan entre ambas fuerzas. Ya que tenemos que pensar que si estas fuerzas estuvieran en equilibrio, el precio se mantendría constante, es decir, existiría un precio de equilibrio y se mantendría constante en el tiempo. Partiendo de estas consideraciones, comenzamos a introducir los conceptos y herramientas de análisis técnico que emplearemos en nuestro análisis. En primer lugar, explicaremos qué son los niveles de soporte y resistencia y cuál es su dinámica. Un soporte es un punto que dificulta el avance y eventualmente produce un rechazo del precio al alza cuando el precio se aproxima o llega a él en caída. Visto desde el punto de vista de la oferta y la demanda que comentábamos, un soporte es lo que llamamos una zona de demanda, puesto que en ese punto hay más personas dispuestas a comprar a ese precio que a vender, lo que provoca ese aumento o rebote del precio. Por otro lado, una resistencia es un punto que dificulta el avance o produce un rechazo del precio a la baja cuando éste se aproxima o llega a él en subida. Volviendo a la perspectiva de la oferta y la demanda, estaríamos ante una zona de oferta. Es decir, hay más personas dispuestas a vender a ese precio que a comprar, lo que provoca esa disminución o rebote del precio. En este par de esquemas que hemos preparado se representa el comportamiento habitual del precio cuando llega a estos niveles. Nos fijamos en que en primera instancia dificulta el avance del precio y puede provocar rebotes que eventualmente se traducen en cambio en la dirección del precio. Pasamos ahora a ver cómo localizarlo de forma eficaz. Ya hemos preparado este gráfico de precios y os invito a que os quedéis con esta dinámica para repetir el proceso posteriormente sobre cualquier otro gráfico. La primera parte de este proceso consiste en buscar cambio a la dirección del precio, lo que son puntos de inflexión. En este gráfico están marcados con círculos azules. En segundo lugar, hemos de unir aquellos que se encuentren al mismo nivel. Cada vez que el precio llega a uno de estos niveles, decimos que lo está testeando. Y para considerar con fiabilidad un soporte o una resistencia, debe haber sido testeado al menos 2 veces previamente al que nosotros estamos considerando operar. Bueno, como podéis observar también, en la mayoría de los casos, los niveles de soporte o resistencia no son precios exactos, sino son zonas, puesto que no hemos de olvidar el factor aleatorio que comentábamos, que puede hacer que sus movimientos sean de mayor o menor amplitud sin que ello implique la pérdida del nivel. Vamos a intentar trasladar ahora todo esto a la operativa. Y lo primero que debemos de tener en cuenta es la proyección que tienen de por sí estas zonas. Obviando la concurrencia de otros factores que explicamos con detalle en nuestro curso, la proyección del nivel de soporte o resistencia es la misma que la anterior vez que el precio lo testeó y lo respetó. En estas imágenes vemos un par de ejemplos, uno aplicado a soporte y otro a resistencia. Seguimos y en segundo lugar hemos de tener en cuenta que no todos los niveles de soporte y resistencia tienen la misma relevancia. Como hemos visto en el ejercicio de localizarlos, hay multitud de ellos, pero no todos valen lo mismo, sino que su relevancia se va estructurando según una serie de reglas. Vamos a dar un par de ellas para saber cómo se rigen. Cuanto más fuerte sea el rechazo que produce en el precio, más relevante será ese nivel. Por otro lado, cuantos más rechazos produzca el nivel, más probabilidad hay de que vuelva a producirse ante un nuevo testeo. Vamos a dar a continuación un ejemplo en el que se ve esta situación bastante clara. Hemos identificado en este gráfico dos niveles de soporte y de resistencia. El nivel superior, que actúa como resistencia, es más fuerte que los dos inferiores por la concurrencia de estos tres factores. En primer lugar, presenta un mayor número de testeos. En segundo lugar, se ha mantenido vigente durante más tiempo. Y en tercer lugar, ha provocado cambios en la dirección del precio de mayor amplitud. Este mismo gráfico nos va a servir ahora para introducir la siguiente idea. ¿Qué pasa cuando el precio pierde o supera un nivel de soporte o resistencia? Pues bien, cuando el precio pierde un nivel de soporte, este pasa automáticamente a ser un nivel de resistencia y se comportará como tal ante un nuevo testeo.
De la misma forma, cuando el precio supera un nivel de resistencia, se comportará como un soporte cuando el precio lo teste nuevamente. La precisión con la que se den estos testeos dependerá también de otros factores que detallamos en nuestro curso. Vamos a ver esta situación en detalle en el siguiente gráfico. Como podemos observar, cuando el precio se aproxima al primer nivel, que actúa como resistencia, se produce un rebote. No obstante, mantiene la tendencia alcista y lo supera para volver a frenarse en el siguiente nivel de resistencia. El rebote que produce se da hasta el nivel inferior, que actúa como soporte. Y este patrón se va repitiendo hasta que el precio pierde el nivel. Finalmente vamos a comprobar cómo el nivel que se estaba comportando en repetidas ocasiones como soporte se comporta ahora como una resistencia cuando el precio lo vuelve a testear. Continuamos profundizando en los elementos que tendrá nuestro sistema de análisis y damos paso al estudio de las tendencias. ¿Qué es una tendencia? En sentido genérico, una tendencia es la fuerza por la cual un elemento se inclina hacia algo. En el mercado financiero, que es lo que vamos a estudiar, la tendencia es la dirección que está tomando el precio de un activo en un momento determinado. A nivel técnico, identificamos las tendencias con sucesiones de máximos y mínimos, las cuales tienen una serie de características comunes, como pueden ser su pendiente o aceleración, la cual es la inclinación con la que se suceden los máximos y mínimos dentro de la tendencia. Cuanto mayor es esta pendiente o aceleración, mayor será la fuerza de la tendencia, pero también será menos su fiabilidad. Por otro lado, como consecuencia del movimiento oscilante del precio provocado por la fluctuación de la oferta y la demanda, identificamos dos movimientos básicos dentro de una tendencia: los impulsos y las correcciones. Los impulsos son los movimientos que se dan en la dirección de la tendencia. Igualmente, son aquellos de mayor amplitud. Y las correcciones son los movimientos que se dan en contra de la dirección de la tendencia. De esta forma, existen tres tipos de tendencias. Las tendencias alcistas, formadas por sucesiones de máximos y mínimos crecientes, cuyos impulsos que se dan dentro de ellas son alcistas y sus correcciones bajistas. Luego, las tendencias bajistas son sucesiones de máximos y mínimos decrecientes. De forma contraria, los impulsos son bajistas y las correcciones alcistas. Y por último nos encontramos con los rangos o tendencias laterales, las cuales son sucesiones de máximos y mínimos que se mantienen al mismo nivel. En este caso, y como es lógico, los impulsos y las correcciones tienen la misma amplitud. Vamos a ver ahora cómo localizar tendencias de forma eficaz. Y la forma de hacerlo es muy similar a la dinámica que hemos seguido antes con los soportes y las resistencias. En primer lugar, hemos de buscar los puntos de inflexión. En las tendencias alcistas hemos de prestar especial atención a los mínimos, puesto que son los que las determinan. Se dice que la tendencia alcista sigue vigente hasta que no pierde su anterior mínimo o zona de soporte. Posteriormente hemos de unir el mayor número de ellos con una línea, la cual llamaremos directriz principal. Este proceso es similar para las tendencias bajistas, aunque en este caso hemos de tener en cuenta que los máximos serán los que nos determinen la directriz y, por tanto, la vigencia de la tendencia. Por último, los rangos de tendencias laterales carecen de directriz. De esta manera, quedan determinados únicamente por una zona de soporte y de resistencia, lo que hace que la forma de identificarlos sea exactamente igual que la de los niveles de soporte y resistencia de por sí. Continuamos y vamos a ver la proyección de estos niveles, aunque antes hemos de tener presente que se comportan como niveles de soporte y resistencia, por lo que la proyección se va a calcular de una forma muy similar. Para esto, canalizar una tendencia nos puede ser de mucha ayuda. Solo debemos de trazar una paralela de la directriz principal que conecte el mayor número de mínimos si nos encontramos en una tendencia bajista y de máximos si estamos en una tendencia alcista. En el siguiente gráfico lo vamos a ver de una forma muy simple. Nos encontramos ante una tendencia bajista. Tenemos localizados sus principales puntos de inflexión. Trazamos la directriz principal y su paralela. Ya con esto hemos dado forma a un canal bajista. Y como vamos a ver ahora, la proyección del precio después de cada testeo de la directriz es, en primera instancia, el anterior mínimo que marcó el precio y en segunda instancia, la parte baja del canal.
Por otro lado, también aprovecho esta imagen para que visualicéis los impulsos y las correcciones de esta tendencia. Fijaos cómo los impulsos, que son bajistas, tienen una amplitud mayor que las correcciones. Y después de cada corrección se produce una nueva oportunidad para incorporarse a la tendencia. Continuamos y vamos a ver ahora la forma en la que se rigen las tendencias. Como seguro que ya también muchos de vosotros estáis pensando, lo hacen de forma similar a los niveles de soporte y resistencia. Por tanto, cuanto más rechazos produzca un nivel, es decir, más amplitud de rechazo produzca un nivel, más relevante será. Y cuantas más veces haya sido respetado ese nivel a lo largo del tiempo, como el número de testeos, más probabilidad habrá de que lo vuelva a hacer ante un nuevo testeo del precio. Esto implica que una tendencia puede contener en su interior tendencias de menor relevancia. Y de hecho, si nos paramos a pensar, nos daremos cuenta de que los impulsos y las correcciones de una tendencia son a su vez sus tendencias de esta. En este gráfico podemos ver una tendencia bajista con algunas de sus subtendencias identificadas. También podemos ver sus impulsos y sus correcciones. Podemos operar cada una de estas tendencias que hemos identificado, pero teniendo en cuenta que siempre debemos darle más importancia a la tendencia principal que a la secundaria, puesto que la probabilidad de que el precio la respete cuando la teste es mucho mayor. Continuamos y ahora vamos a introducir un indicador que nos puede ayudar a identificar la tendencia vigente, así como su aceleración. Se trata de la media móvil. Hay multitud de ellas y multitud de formas para configurarla, pero nosotros utilizamos la simple, que se calcula como la media aritmética de los precios de cierre de los periodos velas que queramos. En nuestro caso, la tenemos configurada en dos maneras. La media de 200 periodos, buscando localizar la tendencia principal del precio para esa temporalidad, y la media de 50 periodos para identificar la subtendencia vigente. Como vemos, esta tendencia sigue mucho más de cerca el precio y por lo tanto está también más acelerada, por norma general. Por último, también hemos de considerar que al igual de las directrices, las medias móviles se comportan como niveles de soporte y resistencia dinámicos. Se les llama dinámicos porque su valor, su pendiente, varía a la vez que avanza el precio, no como los niveles que marca una directriz, que son estáticos. En esta imagen podemos ver un gráfico configurado con ambas medias, la de 200 periodos en marrón y la de 50 en azul. Estamos ante una tendencia alcista que sigue vigente, por lo que ambas medias tienen pendiente positiva. Vamos a recapitular todo lo que hemos visto hasta el momento antes de introducir el último concepto. Ya conocemos los conceptos necesarios y las herramientas básicas para detectar tendencias y los puntos en los que tenemos una ventaja estadística para incorporarnos a ellos. De esta manera operamos siempre a favor de la tendencia hasta que el precio se salga de su directriz. Este momento es lo que llamamos ruptura y vamos a ver cómo podemos operarlo, siendo el único caso en el que debemos operar en contra de la tendencia. Los momentos que vamos a buscar para entrar en contra de la tendencia se llaman pullback, cuando la ruptura que se produce es de una tendencia alcista, y throwback, cuando la ruptura es de una tendencia bajista. Como vemos en la imagen, tenemos una tendencia alcista y tras 3 testeos el precio se sale de la directriz, que estaba actuando como soporte. Cuando vuelve a testearla se comporta como una resistencia, produciéndose exactamente el mismo fenómeno que comentábamos cuando el precio perdía o superaba niveles de soporte o resistencia. Y hasta aquí mi parte en esta ponencia. Ya tenemos un sistema que nos da una serie de zonas en las que existe una probabilidad determinada de que el precio tome una dirección. Sabemos localizar esos puntos y por lo tanto tenemos la capacidad de posicionarnos a favor de esa probabilidad. Incluso conocemos qué hacer cuando el precio pierde una tendencia y los casos en los que podemos operar en contra de ella. Muchas gracias por vuestra atención. Doy paso ahora a mi compañero Gustavo, que continuará con la parte que conformará este sistema. Cualquier duda sobre esta parte la resolveremos al final. Un saludo. Muy buenas a todos. Yo voy a ser el encargado de presentar la parte de la gestión del riesgo.
En el trading, errar operaciones y por tanto perder dinero es parte del día a día. Tenemos que aprender a perder igual que a ganar. Debemos conseguir que nuestras emociones nunca estén presentes en la operativa. Y esto se consigue con un sistema que esté comprobado que es ganador a largo plazo. Juan, durante la presentación, ha explicado cómo operar a favor de la tendencia, manteniendo siempre una esperanza matemática positiva. En este vídeo vemos de forma satírica esta situación, es decir, qué ocurre cuando el precio no va en la dirección que nosotros esperamos, ya que aunque la esperanza matemática de tu sistema sea positiva, siempre cabe la posibilidad de errar en la dirección o que el mercado no se comporte como esperábamos. Y en estas situaciones, ¿qué debemos hacer? Todo sistema de trading tiene que contemplar que tu análisis no haya sido el correcto, por tanto que falle en la operación. Para ello hay que tener sistematizada la gestión del riesgo y sobre todo controlar las pérdidas. Más tarde os enseñaremos cómo lo hacemos nosotros. Cuando te inicias y eres un trader novato, te surgen multitud de preguntas y te pasan constantemente este tipo de situaciones. Cuando corto una entrada, perderé todo mi capital, siempre pierdo más dinero cuando fallo que cuando acierto, estoy perdiendo demasiado dinero en esta operación, como la operación siga bajando voy a perder todo mi dinero. Todas estas situaciones se solucionan con dos órdenes básicas que todo trader debe conocer y usar. Estas son el stop loss y el take profit. El stop loss es una orden que sirve para limitar las pérdidas. Hay gente que no lo usa, pero nosotros consideramos que obligatoriamente tiene que estar presente en cualquier operación. También está el take profit. Esta orden sirve para cerrar ganancias. Aquí sí podemos elegir si ponerla o no ponerla, ya que podríamos cerrar beneficios manualmente, pero personalmente nosotros recomendamos su uso. Ahora ya sabemos qué órdenes podemos usar, pero ¿cuándo las usamos? La respuesta es muy simple. Ambas órdenes tienen que venir determinadas por el sistema. A continuación, vamos a explicar a qué distancia se deberían colocar en cada tipo de tendencia o en la ruptura. En las tendencias alcistas, Juan ha explicado que una tendencia alcista es una sucesión de mínimos ascendentes. Estos mínimos se convierten en zonas de soporte. Por tanto, cuando nosotros compremos por esos toques de directriz que acompañan la tendencia, buscaremos el anterior mínimo para situar debajo el stop loss. Lo que hacemos con esto es situarlo en una zona segura, ya que en el caso de que rompa ese mínimo, la tendencia operada dejaría de ser alcista y por tanto no tiene sentido mantener la compra. El take profit lo colocaríamos en la parte alta del canal alcista o buscaríamos una zona de resistencia cercana que fuese relevante. Al igual pasa con las tendencias bajistas, pero en este caso los máximos descendentes generan zonas de resistencia. Por tanto, al vender, colocaremos los stop loss encima del anterior mínimo. Y para el take profit buscaremos una zona de soporte relevante o la parte baja del canal. En el caso de los pullbacks, lo primero que debemos hacer es buscar una ruptura de esa directriz, de la directriz que estamos operando. Una vez rota esa directriz, esperaremos que retroceda el precio para volver a buscarla. Y cuando esto se dé, entraremos colocando el stop loss por encima del anterior máximo en caso de ser una tendencia alcista o por debajo del anterior mínimo si es una tendencia bajista. Para el take profit buscaremos la siguiente zona de soporte o resistencia y ahí lo colocaremos. Con esto damos por finalizado la parte de cómo operar estas zonas. A continuación vamos a pasar a cómo crear un sistema de gestión del riesgo. Pero antes quiero introducir a un término que seguro que habéis escuchado y es necesario conocer. Este término es el psicotrading. ¿Y qué es el psicotrading? Se trata de la psicología del inversor, concretamente de la gestión de las emociones y el control mental del trader. Pero aún no vamos a entrar en detalle. Antes veremos cómo crear un sistema de riesgo. Y ahora os preguntaréis, ¿cómo creamos ese sistema de riesgo? A nuestro parecer, lo primero que debemos hacer es ver cuánto dinero de nuestro depósito estamos dispuestos a perder por operación.
y que en el caso de perderlo no nos supondrá ni un problema mental ni económico. Esto es algo muy personal, pero como recomendación nosotros no aconsejamos arriesgar más del 2% de nuestro depósito por operación o un 4% por operativa. Cuando hablo de operativa nos referimos al conjunto de operaciones que están simultáneamente abiertas y con el stop loss en negativo. El segundo paso, una vez decidido cuánta pérdida somos capaces de tolerar, sin que esto influya en nuestras emociones, lo que debemos hacer es siempre limitar la pérdida a la misma cantidad de dinero. Es decir, colocar siempre el stop loss a la distancia que hemos explicado anteriormente y en el porcentaje sobre la cuenta de pérdidas que hemos elegido. Además, siempre debemos de buscar un ratio mayor a 1,2, porque esto hará que no necesitemos más de un 50% de acierto para ser rentable. Por ejemplo, si conseguimos una operación con ratio 1,2, habremos recuperado 2 operaciones malas. Para hacer esto de colocar el stop loss a la mayor exactitud, lo mejor es crearse una cuenta demo en el mismo broker, para ahí calcular el lotaje exacto con el que debemos hacer cada entrada. Por último, otro aspecto que hay que tener mucho cuidado a la hora de gestionar, el riesgo, es la correlación. ¿Y qué es la correlación? La correlación es la similitud de movimiento que hay en el mercado financiero entre dos o más activos. No conocer las correlaciones es una de las principales causas por las que los traders novatos pierden su dinero, ya que si no las tienes en cuenta, lo único que hace es aumentar el riesgo de tu operativa. Vamos a poner varios ejemplos bastante simples. Las correlaciones más fáciles de detectar son las que hay entre los índices. Por ejemplo, entre los índices americanos, el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq, evidentemente tienen un comportamiento similar al tratarse todos de empresas de una misma economía. Luego, entre índices americanos e índices europeos también se presentan grandes similitudes debido a la economía tan globalizada que existe. Otra correlación que hay con los índices es con respecto al oro. En este caso hay una correlación inversa, al considerarse el oro como un valor refugio. A diferencia de los índices donde es fácil gestionar estas correlaciones, el Forex es un mercado complicado y esto es en gran parte debido a la correlación entre los distintos pares. Por tanto, debemos tener mucho cuidado y conocerlo. Explicar las correlaciones entre los activos es algo bastante largo. Aquí solo os diremos las principales correlaciones existentes, son las que forman las monedas de ambos pares. Es decir, en los pares donde esté el euro tendrá correlación con otros pares donde también esté presente. Esto sucederá también con cualquier otra moneda, como por ejemplo el dólar, la libra, el franco, entre otras muchas. El tipo de correlación, ya sea directa o inversa, dependerá de su lugar en el par. Es decir, si es moneda base o moneda cotizada. Incidimos mucho en que las correlaciones hay que tenerlas en cuenta a la hora de operar, porque repetimos, si no se tiene en cuenta, lo único que se hace es aumentar el riesgo de la operativa. Para que esto quede todavía mucho más claro, vamos a poner un ejemplo bastante simple de lo que sería una mala gestión y una buena gestión, teniendo en cuenta las correlaciones. Si colocamos el stop loss del Dow Jones al 2%, a su vez entramos en el Nasdaq con el stop loss también al 2% y por último entramos en el EURGBP con el stop loss al 2%, sumamos un riesgo total de 6%, lo que estaría por encima del que hemos decidido emplear. En cambio, si colocamos el stop loss del Dow Jones y del Nasdaq al 1% cada uno y le añadimos una posición del EURGBP, con esto al 2%, el riesgo de toda nuestra operativa sería del 4% y además habremos diversificado, lo que hace que disminuya el riesgo. Ahora sí vamos a desarrollar el término psicotrading. Y como antes hemos mencionado, el psicotrading es la psicología del inversor, es decir, cómo se gestionan las emociones y el control mental del trader.
Su finalidad principal es no interferir en la esperanza matemática del sistema. Esto es algo muy importante y que debemos tener en cuenta. Dentro de la gestión de las emociones hay que tener una serie de reglas que siempre hay que respetar. Aquí os vamos a dejar algunas de ellas. Opera siempre bajo un sistema, nunca te saltes tu sistema, utiliza siempre un stop loss para limitar las pérdidas, no muevas el stop loss en sentido contrario cuando tu operación esté negativa, ya que así aumentarán las pérdidas, y nunca te saltes la gestión del riesgo. Por último, os dejamos una serie de consejos personales que harán más fácil vuestra relación con el trading. No inviertas un dinero que no puedas permitirte perder. Ten siempre presente que pérdidas limitadas, ganancias ilimitadas. Practica en demos hasta ser consistente. Busca operaciones con al menos un ratio 1, 1,5. Diversifica la operativa. Y nunca dejes de formarte ni de autoanalizarte. Bueno, hasta aquí el webinar de hoy. Espero que os haya servido de ayuda. A continuación vamos a presentaros los servicios que se prestan en nuestra academia, los cuales los tres actualmente tienen una oferta con la que se puede acceder de forma gratuita. Primer servicio es la sala para traders. La sala para traders está pensada para aquellos traders que aún no son consistentes o que aplican un sistema pero desean conocer más a fondo los mercados, para así optimizar su operativa. Destaca por su sistema de operativa guiada en el que te detallamos al máximo las señales, incluyendo el riesgo, y te hacemos un seguimiento de la operativa. Además, si lo deseas, puedes consultar sobre tus operaciones que detectes y nosotros te daremos nuestra visión. Completa este servicio el acceso ilimitado a nuestra formación, un análisis mensual premium, un webinar mensual en el que desarrollamos la situación de nuestra cartera y un boletín quincenal premium. Este servicio se presta individualmente a través de un grupo privado de Telegram, donde estarás solo con nuestro equipo, para poder tener contacto directo en cualquier momento. Para acceder a este servicio gratuitamente se hará a través de un depósito. Este depósito se deberá hacer en el broker patrocinador, que es ATFX. Para acceder, deberás hacer un depósito de 500 € para disfrutar de 2 meses del servicio, o un depósito de 1.000 €. Y con esto tendrás acceso durante 5 meses. El segundo servicio es el curso de iniciación. Y como su propio nombre indica, está pensado para personas que quieren iniciarse. El curso tiene una duración de 3 meses y está creado a partir de la mejor información estructurada en 16 módulos. Emplearemos las primeras semanas para la teoría y completar las diversas actividades, y para garantizar la asimilación de los conceptos dedicaremos la segunda parte del curso. Además, durante esos 3 meses tendrás acceso al servicio de señales para que mientras aprendas saques rentabilidad a tu depósito. Este servicio también se presta individualmente, a través de un grupo privado. Y el acceso se hará mediante un depósito en el broker patrocinado. Si queréis saber más información, poneros en contacto con nosotros. Y por último, como ya sabéis, estamos participando en la competición de esta casa, la B-Trading World Cup. En la primera fase conseguimos el segundo puesto con una rentabilidad de un 51% durante los 3 meses. Y en esta segunda fase, que apenas llevamos 2 semanas, estamos en el puesto 2 y 11. Si quieres participar de nuestra mano, ponte en contacto con nosotros y tendrás acceso gratuito a nuestras señales y mentoría durante la duración de cada fase. Ahora pasamos... Bueno, antes os dejamos nuestros datos de contacto para que pidáis más información sobre los servicios o sobre cualquier consulta que tengáis. Recuerda seguirnos en Instagram en @trading.ria o contacta por correo electrónico a través de trading.ria@gmail.com. Ahora vamos a dejar unos minutos para resolver cualquier tipo de duda que tengáis.
Mira, a ver si... Esto de las 6. No, no hay pregunta. No se escucha, no hay. Bueno, dejamos un poco más de tiempo por si queréis preguntar o resolver cualquier duda. Bueno, ya sí que damos fin a este webinar. Os recomendamos la siguiente presentación que estará a cargo de la Academia Salón del Trading. Y por último, queremos agradecer a TFX, patrocinador del evento, y a Bitrading la oportunidad de estar en el Bitrading Space. Ha sido un placer compartir escenario con este grupo de excelentes traders y un saludo. Nos vemos en la próxima. Ahora aquí tenemos una pregunta de si los cursos se quedan para siempre, si los pagas o solo pagan. A ver, el curso, hacemos nosotros un seguimiento durante el curso, entonces durante esos 3 meses tienes acceso a toda la operativa que hacemos y tú tienes acceso a lo que es la formación teórica y a los ejercicios. Después de eso puedes también seguir usándola en la sala para traders. Bueno, si no queda ya ninguna pregunta, vamos a dar por finalizado. Muchas gracias a todos por estar. Nos vemos en la próxima.